Ahora empecemos con la eficacia de la satisfacción de Jesucristo y la promesa del pacto de gracia. Esto tiene dos partes. Primeramente tiene la parte de Jesús mismo, que Jesús recibió promesas en el pacto de gracia. También la parte 2 es los elegidos en Jesús. Nosotros también tenemos promesas en Jesucristo. Salmo 2:8 dice, pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. Entonces es una promesa que Jesús tiene del Padre, del Hijo. El Hijo tiene la promesa del Padre. Isaías 53:10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Nosotros somos la herencia de Cristo, dice Efesios 1:11, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Somos el tesoro de Jesús, Salmo 135:4. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel como su especial tesoro. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. También 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea cómo el mismo lenguaje se utiliza en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para los escogidos de Dios. Y la razón es que Dios tiene un solo pueblo. Es Israel, la iglesia del Nuevo Testamento, es un solo pueblo de Dios, no somos dos pueblos, un solo pueblo que Dios escogió en la eternidad para ser su tesoro peculiar. También vemos aquí en estos versículos que el Padre dio una promesa a Jesús, que Él iba a heredar los elegidos como su propio pueblo. Jesús obtuvo para los elegidos, por su satisfacción, un derecho a la vida eterna. Entonces, esta es la segunda parte de la promesa, de la satisfacción de Jesucristo, que nosotros tenemos vida eterna. ¿Y cómo llega a nosotros? Por el llamamiento eficaz, por la justificación, la santificación y la glorificación. Esto dice Mateo 26:28, Gálatas 1:4, Tito 2:14, Efesios 5:25-27, 1 Timoteo 1:15. El efecto de la satisfacción de Cristo no era una posibilidad de perdón de pecado, sino una realidad. Jesús cumplió el perdón de pecado para nosotros, para su pueblo. 1 Corintios 6:20 dice que Jesús nos compró porque comprados sois por precio. Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios compró la iglesia con su propia sangre. Jesús, Dios, compró la iglesia. Si alguien compra algo, esa persona es el dueño de tal cosa. Jesús compró la iglesia, Jesús es el dueño de la iglesia, pertenecemos a Él. Y la Escritura en ningún lugar dice que la salvación y el perdón de pecado es una posibilidad. Dice que es una realidad, que Jesús cumplió esto. Ahora, vamos a hablar sobre la justificación activa y la justificación pasiva. Justificación activa significa que Dios en la eternidad escogió su pueblo, sus elegidos, quien Él iba a salvar, y que estas personas están sin pecado. Justificación activa, pero también hay justificación pasiva, que hay un momento en la vida de cada creyente cuando el Espíritu Santo toque el corazón, cuando esa persona recibe el llamamiento eficaz, cuando esa persona recibe
el don, ¿cuál es la fe? Efesios 2, 8 y 9. Entonces, la justificación activa se refiere a la eternidad, que los hijos de Dios, quien Dios escogió desde la fundación del mundo, son sin pecado. Pero la justificación pasiva pasa en un momento, en tiempo. Entonces, la fe o la justificación activa es antes de la fe. La justificación pasiva es después de la fe o cuando llegue la fe. Ahora, de la necesidad de la muerte de Cristo. ¿Era necesario que Jesús se muere o había otra alternativa para quitar el pecado? La Biblia no dice que había otra alternativa. Sabemos que Dios puede hacer todas esas cosas. Y Dios, de su sabiduría infinita y para su propio consejo, para su propio propósito que nosotros no sabemos, envió su único Hijo para ser la propiciación de nuestro pecado. Y Cristo, ¿para quién murió Cristo? ¿Para quién murió Cristo? Cristo murió para el pecado de su pueblo. Cristo sufrió por el pecado de los hijos de Dios y para cumplir la justicia en ellos. Y por medio de su satisfacción, habiendo cumplido esto, la consecuencia de su satisfacción es que ellos son salvos y solo ellos. Entonces vemos que Jesús murió para los elegidos y no para otros. Si Jesús murió para todos, ¿qué podemos decir? ¿Podemos decir que Jesús fracasó porque todos no van al cielo? No, no vamos a decir eso. Jesús no fracasó. Jesús cumplió lo que Jesús quería cumplir. John Owen escribió un libro sobre el tercer punto de calvinismo, cuál es propiciación limitada. Tenemos tulip o tulipán. Estos son los 5 puntos de calvinismo. T, depravidad total. U, este es inglés, tulip. En español no hay para U. U es elección incondicional, L, propiciación limitada. I, gracia irresistible. Y P, perseverancia de los santos. Los 5 puntos de calvinismo. Yo puse tulipán para que es más fácil los que hablan español para acordar este acrónimo. Y la letra L es propiciación limitada. Significa que Jesús murió solamente para los hijos de Dios, no murió para cada persona en el mundo. John Owen escribió un libro, La muerte de muerte en la muerte de Cristo. Y este libro es el libro mejor que existe sobre el tercer punto de calvinismo. ¿Cuál es propiciación limitada? Los arminianos piensan que Jesús murió para cada persona que ha vivido en la historia del mundo. Juan 3:16, Jesús murió por el mundo, dice. Pero el mundo no significa cada persona que vive en el mundo, sino significa es una representación de cada pueblo, de cada tribu, de cada lenguaje. Y que Jesús no murió solamente para un solo pueblo, sino para todo el mundo, todos los pueblos del mundo. Y más que esto, vemos que la palabra el mundo se utiliza en la Biblia no para cada persona en el mundo, sino es una representación. Por ejemplo, esto es lo que dice la Biblia, que todo el mundo se fue a pagar el impuesto al Imperio Romano, pero todo el mundo se fue, no, solamente ellos que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces vemos que en la Biblia, que en la Biblia misma, esta palabra, el mundo, no se refiere a cada persona en el mundo, sino en Juan 3:16 se refiere a cada pueblo, cada gente, cada tribu, cada lengua. Ahora, tenemos algunas conclusiones, pero bueno,
sigamos con este tema de propiciación limitada. La Biblia también dice que Jesús murió por todos, pero tenemos que ver quiénes son los todos. En Hebreos 2:9 la Biblia dice, pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Quiénes son estos todos? De quien Jesús gustó la muerte. Hebreos 2:10 nos dice, porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos. Entonces los todos son los que Él lleva a la gloria. Perfeccionar por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Versículo 11. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüence de llamarlos hermanos. Entonces también vemos los todos son los que santificados. ¿Todos son santificados? No, solamente los justificados son santificados y serán glorificados. También vemos en 2 Corintios 2:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿quiénes son los todos en 2 Corintios? Los todos son los que viven para Jesucristo. ¿Todos viven para Jesucristo? No, solamente los que son justificados, santificados y serán glorificados. Solamente los hijos de Dios, los elegidos. Entonces vemos que Jesús murió solamente para sus propios hijos. La Biblia también dice esto, Juan 10:15. Como el Padre me conoce, así también yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Las ovejas son los hijos de Dios. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Dios compró la iglesia con su propia sangre. Jesús compró la iglesia. Jesús no compró cada persona en la historia del mundo. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó a sí mismo por la iglesia. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Bueno, ahora tenemos 5 conclusiones aquí, 5 conclusiones. Concluimos que la obediencia y los sufrimientos de Cristo son de valor infinito. El sufrimiento, la muerte de Jesús es suficiente para salvar a todas las personas que han vivido en la historia del mundo. Porque Jesús es el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Su sacrificio es de valor infinito. Segundo, que Cristo, según su naturaleza humana, amó a todos los hombres y Él lloró sobre su destrucción. Pero Cristo sometió esta afección humana a la ordenanza divina. 3. La satisfacción de Cristo también tiene valor para los reprobados, pero no valor salvador. 4. Que la obediencia y sufrimiento de Cristo es de tanto valor que todos que vienen a Jesús encontrarán la salvación. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero también sabemos que ahí dice en Juan capítulo 6 que los únicos que vendrán a Jesucristo son ¿quién? Los que Dios trae a Jesucristo. Llamamiento eficaz. Y 5, que Cristo murió solamente para ellos quienes son salvos en realidad. Entonces, esas son las conclusiones sobre la satisfacción de Jesucristo. Ahora, tres requisitos en el pacto de gracia. 3 requisitos en el pacto de gracia. El Padre requirió del Hijo
que Él tomaría un cuerpo verdadero y una naturaleza humana por medio de ser nacido por una mujer, una virgen, y entrar en las enfermedades de los humanos, pero sin pecado. Gálatas 4, 4 y 5. Hebreos 2, 10 a 15, 4, 15. Número 2, que Jesús, aunque superior a la ley como el Hijo de Dios, debe ponerse a sí mismo debajo de la ley y sufrir la penalidad del pecado, siendo la muerte. Y guardar la ley, haciendo lo que Adán no podía hacer y merecer la salvación para los elegidos. Salmo 40, versículo 8. Y Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. También Juan 8, 28, 29, Gálatas 4, 4 y 5, Filipenses 2, 6 a 8. Ahora, número 3. 3 requisitos en el pacto de gracia. Que después de merecer perdón de pecado y vida eterna para sus hijos, que Él debe aplicar a ellos los frutos de sus méritos. ¿Cuáles son? Perdón y nueva vida en Cristo por medio del poder del Espíritu Santo. Ahora, vamos a hablar sobre un tema de cual hay algunos desacuerdos. ¿Quiénes son los miembros del pacto? ¿Quiénes son los miembros del pacto de gracia? ¿Quiénes son? Ahora, nosotros sabemos que dentro de la iglesia hay personas que asisten a la iglesia. Cuando se abren las puertas, ellos están aquí y que ellos han recibido los sacramentos, reciben los sacramentos debajo del pacto de gracia, cuáles son el bautismo y la cena del Señor, participan en la cena del Señor y escuchan la predicación. Entonces ellos están una parte de la iglesia, pero no son regenerados. Sabemos que hay muchos dentro de las paredes de la iglesia que en realidad no son hijos de Dios, no son salvos, no nacieron de nuevo. Entonces la pregunta, ¿ellos están en el pacto de Dios? Bueno, ¿qué dice la Biblia? La Biblia y también otros niños que se crían en la iglesia, ellos cuando ya tienen edad de entendimiento, todos no se arrepienten y tienen fe en Jesús, todos no creen. Muchos se apartan de la iglesia y quiebran el pacto. Y vamos a ver que también es posible del aspecto humano para quebrar el pacto de Dios. Dios no puede quebrar el pacto, pero el hombre puede quebrar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, Romanos 9, 6 a 8 dice, no como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Esto significa que todos los que nacen, o en el Antiguo Testamento, todos los que nacieron adentro del pueblo escogido de Dios, Israel, en que ellos, en el tiempo del Antiguo Testamento, solamente Israel podía ser salvo. Si un gentil que quería ser salvo, era necesario para ir allá, para participar en la adoración de Jehová Dios con el pueblo de Israel. Entonces, solo Israel recibió el pacto en el tiempo del Antiguo Testamento, antes que vino Cristo. Y todos los que nacieron en el pueblo de Israel no tenían fe. Todos los que nacieron en el pueblo de Israel no creyeron, no se arrepintieron de su pecado. Entonces, todos los que eran israelitas no eran los elegidos, no eran los hijos de Dios. Romanos 9, 7. Ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa, son contados por simiente. Entonces, ellos de quien está hablando, que nacieron en Israel, pero no creyeron,
eran hijos de la carne, pero no del Espíritu. ¿Ellos son partes del pacto de Dios? Sí, en tres maneras los no regenerados sí son parte del pacto de Dios. Y también estoy hablando de las personas dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento quienes no creen, no son regenerados. Sí son parte del pacto en tres maneras. Uno, es su responsabilidad. Es su responsabilidad para arrepentirse y tener fe, para creer. Número dos, ellos tienen las promesas que Dios hizo a los creyentes y su simiente. Escucha lo que dice en Romanos 9:4. Dice, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas. Entonces el apóstol Pablo está hablando en este capítulo sobre Israel, quien no creen. No cree en Jesús, rechazó a Mesías y él dice que ellos sí tienen las promesas, ellos tienen el pacto. Entonces sí, ellos, los no regenerados, sí están adentro, sí son miembros del pacto, dentro del pacto de gracia. Y la tercera manera que sí son parte del pacto de gracia es que reciben las ministraciones del pacto, escuchan la predicación y reciben los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. ¿Es posible quebrar el pacto para miembros del pacto? ¿Para quebrar el pacto? Escucha lo que dice la Biblia, Jeremías 31:32. O como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ve como siempre habla sobre el pacto que Dios hizo con Abraham. Siempre dice esto, y este es en Jeremías hablando sobre el nuevo pacto. ¿Qué dice? Se refiere al pacto que Dios hizo con Abraham, sacando al pueblo de Egipto. Esa es la razón que Dios sacó al pueblo de Egipto, porque hizo un pacto con Abraham. Porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Jehová dijo que él era el marido, el esposo de su pueblo escogido, Israel. Y en el tiempo del Antiguo Testamento, por la desobediencia de Israel, quien siguieron a dioses ajenos, el Dagón, dios de los filisteos, dios pescado con cabeza como pescado y cuerpo como hombre, los hijos de Israel adoraban a estos dioses falsos que no existen, como las personas hoy en día. Adoran dioses falsos, no Dagón, el dios pescado, sino en vez de pasar tiempo adorando a Dios por medio de su palabra y oración, ahora pasan tiempo intentando ganar plata para tener más cosas. Entonces, hay dioses falsos hoy en día que los miembros de la iglesia siguen. Y Ezequiel 44:7 dice, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario, para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Entonces, vemos dos versículos que prueban que sí es posible para quebrar el pacto. Ellos, quienes caen del pacto, que estaban en el pacto en un sentido de un grupo, no de elección especial del corazón, sino elección de un grupo, elección general. Entonces vemos que hay una diferencia entre elección general, con los que nacen en Israel, los que se crían en la iglesia, y elección especial. ¿Cuál es nacer de nuevo? ¿Cuál es circuncisión espiritual? Bautismo espiritual en recibir un nuevo corazón. Y vemos que si hay elección especial, Romanos 9:13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Elección general es diferente que elección especial. La elección especial resulta en perseverancia por medio del Espíritu Santo, quien da el poder para perseverar en la fe. Ahora, vemos que hay personas que no nacen de nuevo, que sí están incluidos en el pacto, según lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 9. Vemos que, según lo que dice en Jeremías y Ezequiel, que sí es posible quebrar
el pacto de Dios. Ahora, es posible que un niño, quien tiene padres que no son creyentes, este niño puede estar dentro del pacto de Dios? Y la respuesta es sí. Juan Calvino, escribiendo sobre el bautismo, escribió que si un niño tiene un representante delante del trono de Dios, quien dice que yo voy a criar a este niño, yo voy a enseñar a este niño la palabra de Dios, yo voy a llevar a este niño a la iglesia para que escuche la predicación, para que el niño reciba el bautismo, recibe la cena del Señor cuando viene de edad. Si alguien tiene responsabilidad para este niño, ¿qué decimos? Que este niño sí puede recibir el bautismo, sí puede entrar al pacto de Dios. No es necesario que sus padres son creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el pacto de Dios es para miles de generaciones. Entonces, si este niño tiene un abuelo, una abuelita quien es creyente, si tiene tío, tía, primo, prima, esa persona puede ser el representante del niño. Entonces, sí puede entrar al pacto de Dios por medio del bautismo por un pariente. Ahora, vamos a ver cómo Cristo usó los sacramentos. ¿Cómo Cristo usó los sacramentos? Y vemos que Jesús fue circuncidado en el 8º día. Vemos que Jesús participaba en la Pascua con sus discípulos y vemos que Jesús fue bautizado. Circuncidado, Lucas 2, celebraba la Pascua, Lucas 22, y fue bautizado en Mateo 3. Entonces, cuando Jesús celebraba, o cuando Jesús instituyó la cena del Señor, uno de los 2 sacramentos en el Nuevo Testamento, del Pacto de Gracia, en el tiempo del Nuevo Testamento, que Él estaba celebrando la Pascua y que Él utilizaba ritos de la Pascua en instituir la cena del Señor. Jesús tomó el pan y tomó la copa aparte. Él bendició los 2 aparte y dio los 2 a sus discípulos según la costumbre de los judíos. Fue una costumbre de los judíos que el jefe de familia, que él come primero antes que los otros y que él toma de la copa primero antes de los otros. Entonces, probablemente Jesús hizo esta misma cosa, según era la costumbre de los judíos. Escucha lo que dice Lucas 22, versículos 15 a 18. La Biblia dice, y les dijo, con cuánto anhelo y deseaba comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Ahora es interesante ver que también esto aparece en Mateo 26, 29. Y es interesante ver que en Lucas la Biblia dice, después de la cena, Jesús partió el pan. Ya había dicho la bendición de la Pascua y ellos estaban comiendo el cordero de la Pascua. Después Él instituyó la Santa Cena, nuestro sacramento, por dar una segunda bendición. Ahora vamos a revisar un poco, vamos a leer la Confesión de Fe de Westminster para ver que todas estas cosas que estamos diciendo ya tienen historia en la iglesia. Y se puede encontrar esta confesión en el internet, en Google. Escribiendo Confesión de Fe de Westminster,
También tenemos el catecismo mayor para los adultos y el catecismo menor para los niños. Si nosotros enseñamos el catecismo menor a los niños, ya en 3 años muchos niños ya están listos para aprender el catecismo. 15 minutos diario, todos los días, 15 minutos. Estos niños van estudiando, memorizando todo el catecismo. Y nosotros estamos enseñando la Biblia. Cada pregunta en el catecismo tiene una lista de versículos de la Escritura para probar que lo que dice la respuesta es bíblica. También en la confesión vemos la misma cosa. Cada sección tiene versículos para probar que lo que está diciendo viene directamente de la Biblia. Nosotros vamos a estar en capítulo 7 y el título de capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster es Del Pacto de Dios con el Hombre. Ahora, una cosa más antes de empezar a leer la confesión. Cada iglesia necesita tener sus propias creencias, sus propias doctrinas escritas. Sea una confesión o sea algo que los ancianos de esa iglesia escriben, necesitan tener sus propias creencias escritas. Necesitan tener, hay muchas confesiones. Hay 3 volúmenes de las confesiones que han escrito los hombres santos en la historia de la iglesia. 3 volúmenes, cada volumen tiene unos 600 páginas. Entonces hay, no sé, cientos de confesiones. Ahora, como las iglesias hoy en día ya tienen nuevas doctrinas, si la iglesia no está de acuerdo con una confesión para decir que esta es la confesión, estas son las creencias de nuestra iglesia, para dar eso a los miembros, para dar eso a los invitados que vienen a la iglesia, eso es lo que creemos nosotros, para que todos saben las creencias de esa iglesia. Si ellos no están de acuerdo con ni uno de las confesiones, de los cientos de confesiones que los hombres santos han escrito en la historia de la iglesia, entonces ellos necesitan hacer su propia, confesión. Y no de 2 o 3 páginas. Y tiene que tener detalle, pero probablemente no tanto detalle como la confesión de fe de Westminster. Vamos a leer capítulo 7, del pacto de Dios con el hombre. Y sección 1 dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su Creador, sin embargo, ellos no podrán nunca tener plenitud con Él como su bienaventuranza o galardón, sino es por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, habiéndole placido a expresarla por medio de su pacto. ¿Qué dice esto? Dice que Dios es tan santo y infinito que el hombre no puede llegar a Dios. Es imposible que el hombre llegue a Dios, que Dios tiene que descender al hombre. Y Dios hizo esto. ¿Y cómo hizo esto Dios? Por medio de su pacto. El pacto de Dios es la estructura de la palabra de Dios. La manera que Dios nos salva es por medio de su pacto. Dios bajó a nosotros, descendió a nosotros de pura gracia, de libre gracia somos salvos. Y aquí hay muchos versículos. No voy a leer todos estos versículos. Si quieres leer la confesión de fe, si quieres estudiar la confesión de fe, puedes ir a Google para escribir esto, Confesión de Fe de Westminster, y ahí puedes guardar la confesión, puedes estudiar en la casa todos estos versículos. Sección 2. El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, en el que se prometía la vida a Adán y en a su posteridad, bajo la condición de una obediencia personal perfecta. Entonces, estas 3 cosas que nosotros ya hemos estudiado, que Adán era nuestro representante, era necesario obedecer, pero Adán cayó. 3. El hombre, por su caída, se hizo incapaz para la vida que tenía mediante aquel pacto, por lo que agradó a Dios hacer un segundo pacto,
llamado comúnmente el pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles la fe en Él para que puedan ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así voluntad y capacidad para creer. Esto es el punto 1 de calvinismo, depravidad total o inhabilidad total, también inhabilidad, que el hombre no puede acercar a Dios a menos que Dios le da su espíritu. El hombre no puede arrepentir, no puede tener fe, porque el hombre es caído. Y solamente por medio de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, el hombre puede arrepentir y tener fe. Fe es un don de Dios. 4. Este pacto de gracia se propone con frecuencia en las Escrituras con el nombre de un testamento, con referencia a la muerte de Jesucristo el testador y a la herencia eterna con todas las cosas que a ésta pertenecen y están legadas en este pacto. 5. Este pacto era ministrado de un modo diferente en el tiempo de la ley y en el del Evangelio. Esto es nuevo, que no hemos hecho esto todavía. Que hay administraciones, ya hemos dicho que hay administraciones, que el pacto de gracia está administrado en manera diferente antes que vino Cristo bajo la ley y ahora que Cristo ya vino. Entonces, ¿cuáles eran las administraciones del pacto bajo el Antiguo Testamento? Y esto vamos a ver aquí, dice en la confesión. Bajo la ley se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el cordero pascal y otros tipos y ordenanzas entregados al pueblo judío, y todos señalaban a Cristo que había de venir y eran suficientes y eficaces en aquel tiempo por la operación del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en fe en el Mesías prometido, por quien tenían plena remisión de pecado y salvación eterna. A este pacto se le llama el Antiguo Testamento. Entonces, lo que está diciendo es que bajo la ley habían la administración de este pacto eran por medio de promesas, profecías, sacrificio, la circuncisión, cuál era la señal del pacto, el cordero pascal y otros. ¿Y para qué eran estas cosas? Todas estas cosas señalaban a Jesucristo, quien había de venir en el futuro. Él era el cordero pascal. Él era el cordero quien murió por el pecado del mundo. Entonces, en el tiempo del Antiguo Testamento, ellos estaban viendo al futuro, sabiendo que estas son representaciones del Mesías, quien va a venir en el futuro para quitar nuestro pecado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hoy en día miramos hacia atrás porque Jesús ya vino. Entonces, esa es una gran diferencia. Estas cosas que ya no hacemos hoy en día. Ahora, sección número 6. Bajo el Evangelio, cuando Cristo la sustancia fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto son la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos, del bautismo y de la cena del Señor. Entonces, aquí, en el tiempo del Nuevo Testamento, ¿cuáles son? Predicación de la palabra y los sacramentos. Entonces es un solo pacto, pacto de gracia, administrado en maneras distintas, según el tiempo en que vivía la gente. Y aun cuando son menos en número
y ministrados con más sencillez y menos gloria exterior. Sin embargo, en ellas el pacto se muestra a todas las naciones, hacia los judíos como a los gentiles, con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual, y se le llama el Nuevo Testamento. Con todo, no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia, sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones. También vemos aquí lo que dice, lo que dijimos antes, dice aquí, que algunas diferencias entre el pacto de gracia bajo la ley, bajo el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo del Nuevo Testamento, es que ahora es para todo el mundo. En el tiempo del Antiguo Testamento era para Israel. Ahora el Evangelio ha ido a todo el mundo. Y también ahora es con más